Soy la doctora Marisa Facio, docente de la Facultad de Filosofía y Letras. Soy el profesor Víctor Gustavo Sonana, docente de la Facultad de Filosofía y Letras. La clase que vamos a presentar en el día de hoy es innovación curricular en la formación docente. La misma forma parte, nosotros como equipo de curso, forma parte del doctorado en Ciencias de la Educación. Dicho doctorado tiene la modalidad personalizada. ¿Qué significa personalizada? Que los estudiantes que postulan a este doctorado pueden ir organizando y diseñando su trayecto formativo en función de su línea de investigación. Este curso forma parte de dos grandes líneas de investigación, como son el currículum y la gestión de la internacionalización. Ahora yo me voy a referir a lo que es un caso de proceso de innovación y actualización curricular que realizamos en la Facultad de Filosofía y Letras durante los años 2014-2018 y en este momento, desde el 2018 hasta el 2020, nos encontramos en la fase de implementación del diseño. Lo importante a señalar es lo siguiente. Nosotros, aquí lo que yo voy a presentar es una experiencia desde la gestión y hemos hecho registro de esa experiencia de manera tal de poder reflexionar sobre ella y sistematizarla. Es decir, que en esta exposición, en esta clase, yo voy a presentar una suerte de estudio de caso de gestión de un proceso de innovación y actualización curricular que puede, a partir de esta sistematización, servir de ejemplo y que cada equipo técnico o de directores o de comisiones asesoras que tenga que reproducir el proceso en su propia institución podrá ver qué les sirve, qué puede tomar y qué deja en función de las características inherentes a su propia institución. Gustavo, con respecto a esto, queríamos decir que esta selección de caso, como dice el profesor, que sea de ejemplo, de modelo a gestores curriculares, porque hemos hecho toda una investigación evaluativa sobre esta temática y vemos que es un área vacante. Entonces, por un lado, vamos a aportar a investigar sobre estos temas, pero también la función del posgrado como un insumo para poder gestionar el currículum en el marco de políticas educativas de integración universitarias. Uno podría pensar en que el diseño curricular es una construcción teórica y que no tiene mayor impacto sobre la realidad de la persona. Lo cierto es que el currículum, una vez que se sanciona un diseño curricular, una vez que está sancionado, ya es norma y en tanto norma inhiere en la actividad personal de cada uno de los sujetos que está, digamos, que vive en el currículum. Cuando nosotros nos formamos, si somos estudiantes, cuando nos formamos, vivimos en un currículum. Si somos profesionales docentes, participamos o gestionamos el currículum si somos autoridad. Entonces, como docentes, como estudiantes, como personal de apoyo académico e incluso de maestranza, como egresados y como autoridades, tenemos distintas experiencias de un diseño curricular. Esas experiencias son fundamentales, son distintas porque ciertamente, a ver, un docente vive la experiencia del diseño curricular preparando sus clases, armando el programa de su espacio curricular. De pronto, si hay un proceso de innovación y actualización curricular, tal vez ese espacio en donde estaba ya no se dicte más y tenga que adaptarse o tenga que desarrollar un nuevo espacio curricular. Entonces esa es la experiencia del docente. La experiencia del estudiante
es la experiencia de quien tiene que transitar a lo mejor durante 3, 4, 5, 6 años según la carrera por una serie de estudios, tiene una trayectoria académica estudiantil que a veces puede verse facilitada o favorecida por la estructura del diseño curricular, otras veces si ese diseño tiene, por ejemplo, sistemas de correlatividades que son duros, tal vez vea que su trayectoria se demora un poco más. Desde el punto de vista del personal de apoyo académico, bueno, todo lo que es los procesos de inscripción anual, de inscripción a mesa, la adaptación del diseño a los sistemas de gestión universitaria, por ejemplo, al sistema SIU, adaptar el diseño a ese sistema para que los estudiantes puedan inscribirse tanto en el año como en el curso, o por ejemplo desde el punto de vista de maestranza, según el formato curricular del espacio, será la disposición del aula. De pronto, un formato taller no necesariamente tiene que tener la misma infraestructura que un formato de clase teórico-práctica, por dar un ejemplo. El egresado también tiene una experiencia del currículum, porque el egresado de pronto trae en su mochila todo el bagaje que le dio ese diseño y de pronto cuando empieza la actividad profesional se encuentra con que tiene que resignificar y de alguna manera reaprender los saberes que adquirió a un contexto específico. La autoridad, por supuesto, también tiene su experiencia de gestión, sea esa autoridad, por ejemplo, un decano, vicedecano, un secretario, un director de departamento, tienen diferentes experiencias de gestión. Estas experiencias de gestión tienen que ver, qué sé yo, por ejemplo, un director de departamento tiene que mostrar cuáles son los modelos de programa, tiene que exigirle a los docentes que presenten el programa en tiempo y forma, tiene que evaluar esos programas. Un secretario de gestión, como el secretario académico, tiene que, en función de lo que decide la universidad, ir bajando lineamientos de trabajo, y un decano, por ejemplo, pensará en cuál es la planta docente que tiene, si esa planta es suficiente, por ejemplo, si inicia un proceso de innovación y actualización curricular, tiene que hacer, entre otras cosas, la estimación presupuestaria y ver su dotación de cargos para ver si va a poder afrontar esas transformaciones que se han planteado en el diseño. Estas experiencias, si bien son experiencias que están vinculadas al rol, sin embargo, son experiencias que se intersectan, que se van entrecruzando y los datos que vamos recogiendo de esa experiencia son fundamentales a la hora de plantear un proceso de innovación y actualización curricular. Gustavo, aquí quería enfatizarles a todos los que pretenden en un futuro dedicarse a esto, que lo que han explicitado el profesor es un verdadero trabajo colaborativo, donde no solamente se enfatiza, se desarrolla la interdisciplinariedad, sino también el trabajo entre áreas diferentes, áreas de incumbencia frente al currículum, donde se complementan. Es verdaderamente una vivencia de cooperación, de colaboración o de construcción colaborativa. Y eso permite desarrollar el compromiso institucional en estos procesos curriculares que antes, por trayectoria, por tradición, solamente formaban parte del quehacer docente y de quien estaba en la gestión curricular. Veamos, repasemos ahora de qué manera impacta un diseño curricular en la actividad de los sujetos. Bueno, organiza nuestros horarios, y si ahora, por ejemplo, en esta situación de pandemia, se nos han desorganizado los horarios en función de que tenemos de pronto clases virtuales en cualquier momento del día, algo que a lo mejor en una situación de presencialidad estaba como mucho más acotado a una franja horaria. También impacta en cuanto a los espacios que tenemos que transitar, impacta en el tipo de realidades, de actividades que tenemos que efectuar, impacta en
determinadas reglas de interacción, como vamos a interactuar con otros sujetos, bueno, esa interacción no es azarosa, sino que está pautada, por ejemplo, en formas de presentarse, en formas de dirigirse al otro, y también impacta en cuanto a los sujetos con los que vamos a interactuar, porque en el aula nos vamos a encontrar con distintos profesores, con distintos compañeros. Es decir, que esto que podemos pensar que es algo sumamente abstracto, una construcción teórica como un diseño, en realidad va a tener durante nuestra etapa de formación una incidencia, podríamos decir, dramática. Ahí, Gustavo, nosotros mientras transitábamos por este proceso de actualización e innovación curricular, hablábamos de algo muy importante, que no era solamente el poder saber los marcos teóricos o los marcos normativos, sino que descubrimos realmente la importancia del trabajo actitudinal, de la sensibilización, de la necesidad de que todos los participantes tengan una actitud de diálogo, de apertura, de negociación, no solamente lo teórico. Así que con eso nosotros queremos enfatizar que todos los equipos que enfrenten, que aborden este trabajo, puedan tomar un espacio, un tiempo para la sensibilización desde lo actitudinal a partir del conocimiento de los diferentes actores. Exactamente. Dos elementos, es decir, un diseño curricular puede abordarse desde una multiplicidad de rasgos propios. Sin embargo, además de estos que yo acabo de señalar, me interesaría destacar otros dos. Por una parte, lo que yo llamo polifonía, porque cuando uno empieza a trabajar en un proceso de innovación curricular, va a encontrarse, por un lado, que tiene que manejar para armar un marco de referencia que va a ser a la vez teórico y normativo, una cantidad de textos que después van a formar parte de ese gran texto que es el diseño curricular. Pero por otra parte, cuando las comisiones trabajan, o cuando de pronto ya se ha terminado el diseño y se presenta en instancias de sanción, como puede ser el Consejo Directivo o el Consejo Superior, hay una situación de debate que a veces puede ser un debate polémico, particularmente lo es en las situaciones de trabajo de la comisión, en donde interactúan distintas voces. Entonces, el texto resultante va a recoger esa diversidad de voces que han interactuado en su construcción, por una parte. Pero por otra, lo que el texto generalmente hace es una suerte de maquillaje o de disección de aquellas fases polémicas, de aquellas situaciones de confrontación que se dieron durante todo ese lapso en que la comisión trabajó en pos de la construcción curricular. El segundo rasgo que me interesa destacar es que el diseño curricular nunca se da en un vacío, siempre está situado. Está situado en una región, en un país, en una provincia, está situado en una historia institucional. Claro. Esto de la historia institucional es muy importante porque tradicionalmente estos espacios no eran viables. Entonces es muy importante que en este momento se daba el contexto desde el punto de vista de los marcos normativos y de la formación de quienes estaban gestionando el currículum para poder dar paso a estas instancias. Bien, otro elemento que podemos considerar también es cómo vamos a trabajar la construcción curricular. Y yo allí pienso que podemos plantear dos maneras. Una manera que es un diseño curricular de oficina, por decirlo de alguna manera, que es cuando nos planteamos la posibilidad de una construcción curricular solo con expertos. Convocamos a un grupo de expertos para pensar cómo vamos a organizar la formación. En ese caso, yo creo que este modelo de un diseño curricular de oficina, generado solo a partir de la participación de expertos, es lo que suele suceder habitualmente en el diseño de carreras de posgrado, es decir, especializaciones, maestrías, doctorados.
En el caso de las carreras de grado, la construcción curricular suele ser una construcción socializada. Ahora bien, ese esquema socializado puede estar planteado de distintas maneras. Puede estar planteado con representación dispar, por ejemplo, podemos pensar una comisión curricular que reproduzca la estructura de representación de los consejos directivos, en donde hay una gran mayoría de docentes. Después está la representación, en segundo lugar, en cuanto a número de estudiantes, de graduados y de personal de apoyo académico en forma decreciente. Esa sería una manera. Ahora es lo que yo llamo una representación dispar. Ahora bien, podríamos pensar otro esquema que sea un esquema de representación paritada, es decir, la misma cantidad de integrantes por claustro al que pertenecen. Esta diferencia de una representación dispar o de una representación paritada puede ser un dato menor, pero no lo es. ¿Por qué? Porque en la comisión también se dan disputas de poder y no es lo mismo luchar 2 contra 10 que 9 contra 9. Esta situación es un tema que no es menor, es muy muy importante y también afecta al nivel de compromiso que pueda llegar a tener a posteriori el diseño curricular a la hora de ser defendido en el Consejo Directivo o en el Consejo Superior, porque no es lo mismo, contar a la hora de presentar el diseño curricular en el Consejo Superior con la compañía de todos los estudiantes, que ir al Consejo Superior solo con la comisión técnica y algunos docentes que han participado en el diseño, en la producción del diseño. Claro, exactamente. Esto es muy importante de lo que estábamos hablando al principio, de que todo este proceso, tal como se planteó, genera el compromiso de cada uno de los actores, el consenso, luego de una negociación y de diferentes etapas de capacitación que se realizaron. Así que esto lleva mayor fuerza y es una construcción colectiva. Ujú. Pensemos ahora enumeremos, mejor dicho, cuáles son los actores institucionales que pueden llegar a participar en un proceso de innovación curricular. Aquí yo he enumerado algunos de los que participaron en nuestro proceso de innovación curricular, lo que no significa que de pronto quien entra en una instancia de innovación y actualización curricular no pueda pensar en otros actores. Pero en principio los que podemos mencionar son los siguientes. Por una parte, el equipo de gestión, me refiero con esto a decano y secretarios, cuya función es diseñar políticas, promover acciones, designar actores. Por otra parte, lo que podría ser una comisión técnica, que es un grupo de especialistas que van a guiar el proceso, van a diseñar y ofrecer lineamientos, van a estar permanentemente durante todo el proceso de construcción curricular asesorando a las comisiones. La comisión asesora es ese grupo de personas en donde hay de pronto representantes docentes, representantes estudiantiles, representantes graduados y representantes de personal de apoyo académico, que es la responsable propiamente dicha de la construcción del diseño curricular. Y finalmente, como esa construcción para adquirir la entidad de norma tiene que pasar por instancias que son el Consejo Directivo y el Consejo Superior, bueno, el Consejo Directivo también participa sancionando la normativa, aprobando las comisiones y aprobando los diseños. Estos son los distintos actores que van a participar en el proceso de innovación y actualización curricular. Pasemos ahora a las fases que tiene este proceso en lo referido al diseño. Por una parte está la planificación del proceso, es decir, antes de empezar a trabajar,
es muy importante hacer una planificación estratégica de todas las etapas que vamos a seguir para llegar a la presentación en Consejo Directivo y en Consejo Superior del diseño curricular. En segundo lugar está la constitución de las comisiones. En esta fase, bueno, es allí donde se definen cómo va a funcionar la comisión, cuántos representantes de cada claustro va a tener, quién va a coordinar esa comisión. Una vez que esto ya se decidió y se sancionó con una ordenanza en el Consejo Directivo, se pasa a la fase de puesta en funcionamiento de las comisiones. Aquí, para el funcionamiento de las comisiones a su vez internamente pueden generar su propio reglamento, sus tiempos de trabajo, la periodicidad de las reuniones, las distintas tareas que cada participante o cada claustro tiene que efectuar, los responsables de librar las actas de cada reunión que se realiza, y al mismo tiempo son los responsables de convocar a los distintos técnicos en el caso de necesitarlo. Por último, está la elevación de los proyectos al Consejo Directivo para su sanción y finalmente para su ratificación, la elevación del proyecto al Consejo Superior. Para finalizar esta presentación sintética que he hecho, quiero hablar de lo que yo llamaría fracturas del diseño. ¿A qué me refiero con esto de fracturas del diseño? Me refiero a algo que va a suceder inexorablemente, por más que uno se crea que puede tener la máquina del tiempo o una bola de cristal para adivinar el futuro. Y es lo siguiente, que el diseño pensado por la comisión y sancionado por el Consejo Directivo y ratificado por el Consejo Superior, a la hora de ser implementado, sufre una serie de modificaciones, porque hay situaciones que no se pueden prever. Y estas fracturas de esa idea que se planteó en la etapa de diseño son las siguientes. Hay una fractura en el tiempo. ¿Por qué? Porque cuando la comisión trabajó, sobre todo si ese trabajo se dilata durante el tiempo, una es la situación de partida, pero cuando ya llego con el producto diseño curricular, no necesariamente la situación va a ser la misma. Y además se nos da, por ejemplo, la segunda fractura, que es la de los sujetos. En muchos estudiantes que participan en las comisiones asesoras como estudiantes al principio del proceso, cuando el proceso termina, a lo mejor, porque eran chicos que ya estaban en sus últimos años, ya no son más estudiantes, son egresados. Eso por un lado, pero por otra parte, estos estudiantes que empezaron, por ejemplo, en el 2014, están pensando con la mente del perfil del estudiante del 2014. Pero si yo empiezo a implementar el diseño curricular en el 2018, ya no necesariamente el estudiante del 2018 es el mismo estudiante del 2014. Es decir, que hay una fractura en el tiempo y hay una fractura en los sujetos. Gustavo, con respecto a esto, queríamos aclarar que en la etapa de diseño, de sensibilización y diseño, transcurrió desde el segundo semestre de 2014 hasta diciembre del 2017. Por eso habla de esta fractura en el tiempo. En cuanto a otra fractura que también es importante señalar es la fractura en cuanto a la relación diseño teórico, práctica efectiva del diseño. Por ejemplo, los diseños curriculares de la Universidad Nacional de Cuyo están incorporando en estos momentos espacios que son transversales, como por ejemplo un espacio relativo a la alfabetización académica, que es producción de textos académicos, científicos, producción y comprensión de textos académicos y científicos en español. Otro espacio transversal que es la práctica de actividad física saludable, la lengua extranjera como espacios obligatorios. Uno puede idealmente plantear cómo van a funcionar esto. También en el caso de la formación docente, otros espacios que se incorporan son las prácticas socioeducativas
y La práctica profesional docente temprana. claro, que aparece ya a partir de segundo año. Bien, estas son instancias de la formación que nunca antes se habían planteado en los diseños. Aparecen nuevamente como resultado de la elaboración de lineamientos curriculares en el nivel de la Asociación de Facultades de Humanidades y Educación, de ANFE. Entonces, estas instancias formativas que no han sido previstas se pueden pensar teóricamente, pero cuando se llevan a la práctica generan situaciones o casuísticas que posiblemente impliquen una modificación de la estructura inicial. ¿Qué otras fracturas podemos mencionar? Por una parte, la que se refiere a los acuerdos obtenidos. ¿Por qué? Porque una cosa es acordar en el interior de una comisión que puede estar muy orgullosa del diseño que ha elaborado, pero otra cosa es que ese constructo que va a pasar de la teoría a la práctica también sea aceptado por los distintos claustros, por ejemplo, por el claustro docente. De pronto, un docente que se encuentra con que estuvo durante 10 años dictando una materia y de pronto esa materia desaparece del diseño y tiene que adaptarse a desarrollar un nuevo espacio curricular, bueno, puede eventualmente, no digo que siempre suceda, pero puede eventualmente ejercer cierta resistencia. Y finalmente, un dato no menor y que tenemos que tener en cuenta, sobre todo, yo les diría que sobre todo en la Argentina, pero esto sucede en todo el mundo, que es cuando uno pasa de la fase de sanción del diseño a la fase de convalidación del diseño en el nivel de las instancias nacionales, como puede ser, por ejemplo, la Dirección Nacional de Gestión Universitaria y Fiscalización. ¿Por qué? Porque ese diseño, que ya está sancionado por el Consejo Superior, debe pasar a distintas bases de datos, que son las bases de datos que van a permitir, por una parte, primero la aprobación y la resolución ministerial de ese plan de estudios, y en segundo lugar, la elaboración y la emisión del título. Y muchas veces la base, tal como está configurada, no es lo suficientemente plástica o no está pensada la base de datos, que posiblemente la diseñe un técnico, no está pensada desde la perspectiva teórica de aquel que elabora el diseño curricular. Entonces, aspectos del diseño como puede ser la flexibilidad, la posibilidad de realizar otros trayectos curriculares que no están previstos pero que van a tener reconocimiento académico, o diseños que de pronto no están pensados tanto por año, sino que son más libres, que están pensados como trayecto y que dejan la posibilidad al estudiante de elegir distintos recorridos. Bueno, no siempre estos sistemas o estas bases de datos responden a esa flexibilidad curricular. Entonces este es otro aspecto que también hay que tener en cuenta y que puede provocar fracturas en la gestión y en la construcción del diseño. En esto, Gustavo, queríamos nosotros enfatizar esta desarticulación que para quienes nos dedicamos a educación y a política educativa, la desarticulación entre las diferentes instituciones. ¿Por qué? Porque estamos hablando, por un lado, a nivel macro, a nivel nacional e internacional, de gestionar, por ejemplo, la internacionalización de un currículum que necesariamente debe ser flexible por trayectos abiertos y por otro lado, cuando las instituciones trabajan y responden a esos lineamientos, cuando se presenta el producto curricular, resulta que esas instancias que promueven esos lineamientos no tienen las estructuras que se corresponden con ese tipo de currículum. Bien, un último aspecto que quiero señalar y al que posiblemente, Marisa, vos te refieras más en detalle, es que todo, digamos, el proceso de gestión de la innovación curricular supone una parte que es el diseño, otra parte que es la implementación y finalmente una parte que es la evaluación. Esas tres grandes fases de la gestión de la innovación y la actualización curricular están atravesadas de manera espiralada por
instancias de una cuarta fase, pero que en realidad no es cuarta porque se va dando a lo largo del proceso, que es la capacitación. Exacto. Para que haya verdadera innovación y actualización curricular, tiene que haber una capacitación permanente que permita modificar las prácticas, porque si no, lo que puede llegar a suceder es que en el papel la innovación y la actualización va a estar muy bonita, pero después en la realidad la gente va a seguir haciendo lo mismo que se hacía habitualmente, que no es la idea. La idea en un proceso de innovación y actualización curricular es que verdaderamente se pueda verificar en el nivel de las prácticas una transformación. Y esto es lo que vamos a abordar en la segunda parte de nuestra clase.